De entre todas las cosas que pueden tener en común Quevedo y Cervantes, la última en la que mucha gente probablemente pensaría es en la ortografía de sus apellidos. Como todo el mundo sabe, Quevedo tiene una V, Cervantes tiene una V, y sin embargo, antiguamente era frecuente encontrarlos escritos con B. Todo esto es una pequeña introducción para el tema de este vídeo, que es, ni más ni menos, la historia de la confusión de B y V desde el latín hasta la actualidad. Recorreremos la historia de las grafías y de los sonidos que representaban desde el mismísimo latín hasta el siglo XXI, pasando por el castellano de la Edad Media y el del siglo de oro, la fundación de la RAE, etc. Y lógicamente la historia empieza en el propio latín. Históricamente, cada una de estas dos letras representaba un sonido distinto, de modo que la distribución era la siguiente. La letra B representaba el fonema B, por ejemplo en barba o amabat. Y luego la letra V representaba el sonido W, como por ejemplo la W en inglés. Así, por ejemplo, una palabra como wiwere se pronunciaba efectivamente wiwere. Esta es la distribución original, la distribución que se reconstruye para el latín propiamente clásico, pero ya a partir del siglo I después de Cristo, posiblemente antes, ya en el antes de Cristo, la cosa empieza a cambiar. Por ejemplo, si en una inscripción, en un graffiti, en cualquier documento que podamos tener a partir del siglo I, encontramos verus con B cuando esperábamos verus con V, y al revés. Si encontramos una palabra como vibia, VB, escrita las dos con V, eso nos está diciendo que la gente pronunciaba igual lo que originariamente eran dos sonidos distintos. Y de ahí que la gente de menor educación se confundiera al escribir. Tenemos dos letras distintas para lo que todo el mundo pronuncia con un único sonido, entonces es cuestión de pura memorización saber que se escribe con B y con V. Básicamente es igual que para los yeístas actuales saber si algo se escribe con Y o con Y, para los seseantes si algo se escribe con S o con Z o C, y para cualquier hispanohablante saber si algo se escribe con J o con G, e incluso si se escribe con H o sin H. Entonces, esto que tenemos aquí, lo que teóricamente se pronunciaba verus, ahora todo el mundo lo pronuncia verus, y al revés, lo que en teoría es vibia, ahora todo el mundo lo pronuncia vibia. Eso es el principio del fenómeno conocido como betacismo, la confusión de la B y la V. Entonces vamos a resumir el cambio hasta el momento. La B intervocálica, entre vocales, pasó a pronunciarse V, no B, sino V. Entonces, por ejemplo, lo que en principio era amabat, ahora es amabat. Y por otra parte, la V, que como hemos dicho se pronunciaba V, en cualquier contexto fónico, no solo en posición intervocálica, se pronunciaba de la misma manera, V, de modo que vivere pasó a vivere. Eso, como digo, ya se daba en el propio latín como muy tarde, siglo I después de Cristo. Y antes de seguir con la evolución hacia el castellano, vamos a ver que este sonido V en muchas lenguas romances evoluciona a V. Entonces lo vamos a ver con ejemplos en italiano. Este sonido V, procediera de B o V latina, va a evolucionar a V. Así, por ejemplo, italiano. Del latín amabat, ya con esta V, tenemos el italiano amava. Entonces vemos que esta B intervocálica latina en italiano V. Pero también cualquier V latina en italiano pasa a V. Entonces, del latín vivere, italiano vivere. Por otra parte, tenemos que la B latina que no fuera intervocálica, que no estuviera entre vocales, permanece como B. Así, del latín barba, vemos que ninguna de estas Bs está entre vocales. Italiano, barba, permanece con B. Y de la misma forma o bastante parecida que en italiano, va a pasar en otras lenguas romances, no así en castellano. Entonces, hay una famosa frase de Julio César que dice: Beati Hispani, quibus vivere vivere est.
Es decir, afortunados los hispanos para quienes beber es vivir. Entonces aquí la gracia de esta cita es que la confusión de be y v hace que los dos verbos beber y vivir en latín, vivere y vivere, como ha habido esta confusión de be y v, ahora se pronuncien igual, vivere, vivere. Por eso, beber es vivir. Esta es una frase relativamente conocida, atribuida a Julio César, pero cualquiera mínimamente escéptico supondrá que esta frase es falsa, o al menos no la dijo Julio César, Gayo Julio César, el conquistador de la Galia. Si acaso la dijo Julio César, pero no Gayo, sino Julio César Escalígero, un italiano del siglo XV-XVI, atribución también sin confirmar, pero que sí tiene algo más de sentido. Vamos a verlo. Según lo que hemos explicado hasta ahora, con esta confusión de B y V a partir del siglo I, los dos verbos se supone que se pronuncian igual, ¿no? Vivere, vivere. Y sin embargo, esto no es tan así. En primer lugar, porque la I del segundo verbo es larga. Pero bueno, eso lo podemos salvar. Vamos a suponer que eso es hilar demasiado fino. Lo más importante es que realmente no se pronuncian igual, porque la primera B de vivere, que significa beber, no es V, sino B, oclusiva. Entonces, así. A ver, la frase sí que es ocurrente, pero desde luego no es de Gayo Julio César, por tanto es espuria y desde luego también es anacrónica. Si pensamos un poco, en época de los hispanos, toda la Romania debía de pronunciar de forma bastante similar, por lo que la frase no se habría aplicado solo a los hispanos. En cambio, sí que es aplicable a los españoles de la época de Escalígero, que, como vamos a ver, sí pronunciaban igual la B y la V, mientras que los italianos distinguían, como ya hemos visto también, la pronunciación de ambas letras. Ahora bien, como la frase no tendría sentido en español, beber difiere mucho de vivir, supuestamente Escalígero, para hacer la gracia, la habría construido en latín, donde sí, vivere con B suena como vivere con V. Ahí dejamos esta cuestión de Beati Hispani. Es una frase ocurrente, yo mismo tengo una camiseta de esto, pero es espuria, anacrónica, etc. Dicho todo eso, proseguimos con la evolución castellana. Hemos dicho que en muchas otras lenguas romances esta V evoluciona a V. En castellano esto no va a ser así. ¿Qué ocurrió en castellano? La V, ya viniera de B intervocálica o de V, se fonologiza, es decir, se convierte ya en un fonema propio que se escribía en la Edad Media con V o realmente más frecuentemente con la U. Así, del latín amabat, vamos a tener el castellano medieval amaba, ojo, no pronunciado con V, sino con V, amaba, no amaba. De la misma forma, del latín vivere, vamos a tener el español vivir. Ojo, no vivir, sino vivir. Luego, del latín B, procedente de B no intervocálica, seguiremos teniendo B escrito con B. Entonces, de barba vamos a tener barba, tal cual, sin cambio. Y luego, además, vamos a tener que B del castellano medieval también puede proceder de una P intervocálica del latín, de modo que, por ejemplo, del verbo capit, vemos que la P está entre dos vocales, posición intervocálica, es lo que da el castellano cabe. Es decir, resumiendo, en castellano medieval podemos tener el fonema B, escrito con B, que podía provenir de P intervocálica latina, caput, cabo, o de B no intervocálica, barba, barba. Y luego tenemos el otro fonema, V, escrito con V, ya hemos dicho realmente más frecuentemente con U, que podía provenir de V latina. En cualquier contexto, así, latín clásico, vivit, castellano, vive. Y también podía proceder de B intervocálica. Entonces, por ejemplo, de debere, castellano medieval, deber. Ahora, pregunta que se estará haciendo muchísima gente. Entonces, ¿cuándo existió el fonema V en castellano? Vamos primero a ver qué dice el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE,
En el español medieval hay abundantes muestras de confusión entre una y otra grafía, prueba de su confluencia progresiva en la representación indistinta del mismo sonido, confluencia que era ya general en el siglo XVI. Y ahora viene lo importante. La pronunciación de la V como labiodental, es decir, como V, no ha existido nunca en español. Ahora, esta gente, no, pero es que yo no reconozco la autoridad de la RAE, solo destruye el idioma, etc. Además, he visto que autores de la talla de La Pesa sí que hablan del fonema B por una parte y del fonema V por otra parte. Bueno, primero, La Pesa está muy bien, pero ya tiene sus años, está un poco obsoleto. Entonces mejor nos vamos a autores más actuales, por ejemplo, Ralph Penny o el que yo voy a citar ahora, Ariza, que es bastante explícito. Creo que no hay ningún ejemplo convincente en que basarnos para certificar la existencia de V en el español medieval. Por el contrario, si hay uno muy significativo, se entiende, de que no era V, sino V. En Serradilla, Cáceres, hay también dos Bs, una oclusiva, B, y otra fricativa, V, las dos bilabiales, que mantienen todavía hoy la diferenciación medieval. Conclusión, en castellano, en español, nunca jamás ha existido el fonema V. Fricativo, labiodental, sonoro. Lo que sí ha habido es una distinción entre un fonema oclusivo B, que en la Edad Media se escribía con B, y el fonema fricativo V, que es el que en la Edad Media se escribía con V o más frecuentemente con U. Entonces, como hemos dicho, en la mayor parte de la Edad Media, incluyendo los textos alfonsíes de Alfonso X el Sabio, podemos ver una distinción bastante, aunque no totalmente, estable y coherente de las grafías B y V/U, según lo que acabamos de explicar. Y sin embargo, ya a finales del periodo de la Edad Media, si miramos la bibliografía, se da por seguro el siglo XV, pero probablemente ya ocurría incluso en el XIV. Pero bueno, damos por seguro el XV. Hay bastantes muestras de que las grafías B y V representaban el mismo fonema, es decir, el único fonema que había sobrevivido, el fonema B oclusivo, y que el fonema V fricativo ya se había perdido porque había confluido con el B oclusivo. Y ahora, pregunta, ¿y cómo se sabe eso si no hay grabaciones? Pues, por ejemplo, mediante la rima de los poemas. Si hasta ese momento, el siglo XV para estar seguros, ningún poeta habría rimado, por ejemplo, nave con sabe, a finales de la Edad Media ya sí podemos encontrar ese tipo de rimas. Entonces, he buscado un poco y tengo aquí un fragmento de un poema de García Sánchez de Badajoz, que era sevillano. Vemos que vivió en la última mitad del siglo XV, primer cuarto del XVI, y dice: vi a Rodrigo Mejía allí entre todos en medio, que en vivos fuegos ardía, ni tornaba su remedio, ni dejaba su porfía, que era muerto siendo vivo, y siendo libre captivo, declarando su vivir, y decía en su decir: el mal que de vos recibo es más que para morir. Entonces, tenemos aquí vivo, captivo, recibo, y vemos que aunque él lo escribe U-U-B, entonces lo escribe con letras diferentes, pero los está rimando. Es decir, aunque se escriba de forma diferente, él ya lo pronunciaba igual. E igual que él, probablemente la mayoría de la gente de su época. Y eso teniendo en cuenta que se supone que en el sur de España, recordemos que García Sánchez es de Sevilla, en el sur de España, como digo, la diferencia entre B y V se habría mantenido durante más tiempo. Pues bueno, un sevillano ya a finales del siglo XV tampoco diferenciaba la B de la V. Y por supuesto, a la gente que esté prestando atención al vídeo, no se le habrá pasado por alto vivos escrito con B. Una prueba más de que la pronunciación era la misma y, por así decirlo, no importaba escribir con B o con V. Por tanto, aquí lo tenemos. A finales de la Edad Media, la situación ya era igual que la actual. La letra B y la letra V/U se pronuncian igual. Entonces, ya para el siglo de oro, estaban completamente neutralizados los dos fonemas medievales que seguían preservando según la tradición latina, y esto, por supuesto, lo podemos seguir constatando cada vez de forma más frecuente por la rima. Entonces, aquí tengo 4 versos del famoso poema de Quevedo contra Góngora, y dice: érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba,
érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba. Y vemos que sin ningún reparo rima superlativa con escriba y pensativa y arriba. Y a pesar de que, como ya estamos viendo, las dos letras se leían igual, sin embargo, las grafías B y V se siguieron empleando tal y como se había venido haciendo durante la Edad Media, cuando aún representaban dos fonemas distintos. Y esta conservación de la distribución medieval era por simple tradición. Es decir, todavía no existe la RAE, todavía no hay una ortografía estándar. Entonces, nosotros en el siglo de oro todavía seguimos escribiendo como se escribía en época alfonsí. ¿Quiénes somos nosotros para escribir de otra forma? Entonces, eso lo vamos a ver bastante bien. Tenemos el verbo amabat en latín con B y pronunciado con B. Esta B intervocálica ya en el propio latín a partir del siglo I se aflojará a V y eso es lo que vamos a tener en el castellano medieval. Amaba escrito con V. Luego, en el siglo de oro se sigue escribiendo con V, simplemente porque en la Edad Media se escribía con V, pero el fonema ahora era B. Y eso es exactamente igual en el siglo de oro que en la actualidad. El fonema B oclusivo, aunque vemos que la ortografía ha cambiado. Ahora lo escribimos con B. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué seguimos escribiendo B y V si se pronuncian igual? Acabamos de ver que en el siglo de oro, incluso antes, ya habían dejado de pronunciar de forma diferente, exactamente igual que en la actualidad, pero seguían manteniendo la ortografía medieval, incluso en casos en los que difiere con la ortografía actual. Entonces, siglo de oro, pronunciación como la actual, pero ortografía según la pronunciación medieval, mientras que actualmente tenemos la ortografía según criterios etimológicos. Hemos dicho, las dos letras se pronuncian igual, entonces teóricamente podríamos escribir todo con B. Entonces, ¿por qué todavía escribimos diferente lo que se pronuncia igual? Por esto que estoy diciendo, ortografía según criterios etimológicos, no de pronunciación. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la RAE. Ya desde su fundación en el siglo XVIII decidieron atajar el problema del uso más o menos arbitrario, indiscriminado de la letra B y la letra V, porque como se pronunciaban igual, muchas veces no se sabía cómo se escribía. ¿Deberíamos escribir B y V según lo escribían los romanos? ¿O deberíamos hacerlo según se escribía en la Edad Media por la pronunciación medieval? Por supuesto, la idea de como todo se pronuncia igual, vamos a escribirlo con la misma letra, eso no. Entonces parece que el criterio etimológico tuvo más peso. Es decir, como se escribía en latín, así lo vamos a escribir nosotros. De esta forma, si en latín amaba se escribía con B, nosotros lo vamos a escribir también con B, aunque en la Edad Media y en el siglo de oro se escribiera con V. Lo importante es la ortografía latina. Y de la misma forma, si el latín se escribía con V, nosotros lo vamos a escribir con V. Y todo esto a pesar de que, como vemos en la transcripción fonética, la pronunciación de la B y de la V es exactamente la misma. Entonces, básicamente, esto es el criterio etimológico que siguió la RAE a partir del siglo XVIII. Eso sí, hubo algunas excepciones, ya fuera porque la RAE no conocía la etimología o porque la grafía antietimológica, es decir, la grafía al revés, lo que en latín era con B, pero casi siempre en español se escribía con V y viceversa, estaba demasiado arraigada. Y entonces estas grafías antietimológicas muy arraigadas permanecieron antietimológicas. Por ejemplo, abogado, que en español se escribe con B, tenía una V en latín. También buitre viene de vulture, con V en latín. De la misma forma, basura procede de un étimo latino con V, muy parecida a la palabra barbecho, vemos con dos Bs, pero viene de un étimo latino con dos Vs. Y por poner un ejemplo de lo contrario, que en español se escribe con V, lo que en latín era con B, tenemos maravilla, que viene de mirabilia, algo así como las cosas admirables. Entonces, respuesta a la pregunta, ¿por qué seguimos escribiendo B y V? Pues ciertamente, una vez que la RAE se propuso poner orden en la ortografía, este habría sido el momento perfecto para librarnos de esta falsa distinción entre B y V. Pero el prurito academicista, igual que en otros aspectos como la conservación de la letra H, que es muda, la cuestión de si G, G se escribe con G o con J,
Pues por culpa de este prurito academicista, todavía hoy arrastramos la distinción en la escritura, no en la pronunciación. Simplemente porque, como ya he estado diciendo, desde la Edad Media no existe ningún tipo de distinción y en ningún momento en la historia del castellano ha existido el fonema V.